Vamos a comenzar con la clase de sobrecarga, de patrones de sobrecarga en gestos deportivos en el tenis profesional. ¿A qué se debe este título? Los, Primero vamos a decir que es un patrón de sobrecarga, ¿no? Los movimientos del cuerpo humano básicamente están dados por la acción muscular. Eh, los movimientos simples, por ejemplo, mover un dedo con los músculos flexores, mover la muñeca con los flexores de muñeca. Puedo hacer la pronosupinación del antebrazo, la flexión, la extensión del codo, la extensión, la flexión del hombro. Pero en el tenis, digamos, más allá de los movimientos simples, que es importante saber qué músculos, qué ligamentos, qué tendones eh, pertenecen a cada articulación. Es importante en un deporte de acciones de gestos cruzados y gestos globales como el tenis, es entender el movimiento en lo global. Por eso vamos a analizar el patrón de sobrecarga, ¿sí? El patrón de sobrecarga en el tenis son los gestos, son los movimientos de varias articulaciones que tienen sobreuso para generar diferentes gestos en el deporte específico. Cada deporte, ahí es cuando hablamos de especificidad, cada deporte tiene patrones específicos. Por ejemplo, el remate del fútbol en la cadera en el futbolista, el remate en el hombro del tenista, el remate en el hombro del beisbolista o del handbolista o del voleibolista. Cada movimiento tiene su especificidad, más allá que vamos a usar la misma cantidad de músculos o el mismo tipo de músculos, la calidad del movimiento siempre cambia. Por eso es importante como entrenador, como coach, como preparador físico, como kinesiólogo, como médico, estar conectados, entender, entender lo mismo para ir hacia un mismo camino. El trabajo multidisciplinario es fundamental y desde la parte de la fisioterapia, desde la parte de la kinesiología, que es lo que me toca a mí, voy a tratar de explicar este concepto de patrones de sobrecarga para presentar y dejar claro, o lo más claro posible, este tema. Bien, vamos a ver, puse ahí dos fotos de dos tenistas distintos, dos tenistas en formación, que vamos a ver que la postura, el movimiento es muy similar. O sea, que en el tenis, y lo vamos a ver en distintas diapositivas, vamos a tener ciertos patrones de movimiento, ¿sí? Iguales, ¿sí? Para determinado tiro, para determinada situación, para determinado gesto. Entonces, eso es lo que va a generar la sobrecarga. Y eso es lo que tengo que entender para saber cómo trabajarlo, ¿sí? Acá dice, las alteraciones de los patrones de sobrecarga, las alteraciones, digamos, más habituales de los patrones de sobrecarga son la hipertonicidad muscular y el bloqueo articular. Si nosotros vamos a un punto, vamos a observar las rodillas en semiflexión y en un valgo dinámico el valgo es cuando la rodilla se va para adentro, ¿sí? Fíjense en ambas situaciones, en ambos gestos, estos chicos compensan con un apoyo en el antepié, no un apoyo completo, sino un apoyo en el antepié, ¿sí? Rotando la tibia y el peroné y sobre el fémur y generando una semiflexión de rodilla y un valgo dinámico de la misma. Bien, entonces, esa semiflexión de rodilla y valgo dinámico de la rodilla, dinámico digo porque no es patológico, después vemos que es un valgo patológico, ¿sí? Es algo que el movimiento genera. Entonces, esto se va a repetir durante todos los entrenamientos y durante todos los partidos, muchas veces por semana. Lo mismo va a pasar con el gesto de la derecha, el gesto del revés, el gesto del smash. Bien, entonces,
no hay otra forma para el aprendizaje que la calidad y la repetición. El aprendizaje de calidad es por un determinado evento y el aprendizaje por repetición, la palabra lo dice, es por repetir algo hasta aprenderlo. Entonces, el coach tiene esas herramientas de repetir y repetir. Bueno, esa repetición y repetición en el aprendizaje y después en el desarrollo generan cosas. No es que yo uso el auto, le cargo combustible, lo uso 1000 kilómetros y no pasó nada. Ese uso generó respuestas. Este sobreuso de siempre flexionar la rodilla y generar un valgo dinámico también genera respuestas. ¿Sí? Entonces, eso desde el movimiento del cuerpo humano lo tengo que entender. Va a haber estos patrones de sobrecarga. ¿Sí? Por ejemplo, en un valgo dinámico hay una sobrecarga de extensión y de estiramiento, de distensión del ligamento interno de la rodilla. O se va generando una debilidad del vasto interno del cuádriceps y se va generando una sobrecarga por tener la rodilla en semiflexión con tono muscular y bloqueo articular. Se bloquea la rodilla con la repetición de los días de semiflexión y valgo dinámico por la rigidez del popliteo y el semimembranoso del isquiotibial y el bíceps femoral. Entonces, miren lo que se genera por una semiflexión con valgo dinámico controlada, sin dolor. No estamos hablando de patología. Se distiende el ligamento interno, se debilita el vasto interno del cuádriceps, se sobrecarga el popliteo y los músculos isquiotibiales de la rodilla. Bueno, bastante. Y esto pasa en cada entrenamiento, en cada semana, en cada micro entrenamiento y en las sesiones anuales y temporada por temporada. Entonces, no está bueno dejarlo pasar, porque después el paciente aparece con esguinces de rodilla, aparece con rigideces y dolores compensatorios ya más crónicos por no ir trabajando estas compensaciones antes que duelan. La prevención es ¿sí? Es la primer pata de la kinesiología. Nosotros los fisioterapeutas tenemos que entender el movimiento del cuerpo humano para prevenir la patología. Si la patología está, necesitamos saber cómo trabajarla, pero si la podemos prevenir, muchísimo mejor. El trabajo es constante, y más en el tenis. Hay doble, a veces triple turno de entrenamiento diario, y a veces se entrena los mismos días de partido, también se entrena a la mañana, se juega a la noche. Entonces, se juega doble, se juega single, se juegan torneos en 4 o 5 días comprimidos, se juegan 3 partidos por día en juveniles a veces. Bueno, esto no es gratis a nivel físico. Hay patrones de sobrecarga. ¿Bien? Entonces, ven como puse acá. ¿Qué hice acá? Evalué el movimiento normal, la distensión normal de los isquiotibiales y fíjense cómo se observa, ¿no? Cómo se levanta la pierna contralateral por el acortamiento del psoas derecho y cómo la cadera no llega a los 90 grados por la alta tensión de los isquiotibiales, ¿sí? O se flexiona la rodilla o no, o la cadera no llega a los 90, como en este caso, que ¿sí? Está mucho más oblicua. Esto necesitamos un equipo de trabajo para generar evaluaciones no diarias, pero sí de alguna forma permanentes, semanales, mensuales, trimestrales. Nosotros tenemos que saber que el tenista tiene patrones de sobrecarga específicos del tenis. Uno de los patrones específicos del tenis es el patrón de sobrecarga en valgo dinámico y semiflexión de rodilla. ¿Bien? Perfecto. Seguimos con esto. Miren lo que dice acá, para describir un poquito más qué es un patrón de sobrecarga. Acá estamos en la fase final del saque, ¿no? Bien. Para hacerlo simple, rodeando a cada articulación, las articulaciones, hablamos fácil, hombro, codo, muñeca, rodilla, tobillo, cadera, ¿bien? Columna, bien.
cada vértebra es una articulación por encima de la otra, también son articulaciones. Bien. Cada articulación, cuando hablamos de estas articulaciones sinoviales, está rodeada por una cápsula, fácil, ¿eh? Fácil. Es una telita, ¿sí? Esta cápsula contiene líquido sinovial. La cápsula que rodea las articulaciones las coapta, las une, es como una tela, ¿sí? Es una capa que une y le da estabilidad. Una de las funciones es darle estabilidad al final del movimiento. Miren esto, yo hago una rotación externa, yo puedo hacer una abducción, yo puedo hacer una flexión o puedo hacer una extensión. Esos son movimientos aislados de mi hombro para mover el brazo o la cadena cinemática del miembro superior. Ahora, en el tenis no hace movimientos aislados. En el tenis hay patrones de movimiento que son conjuntos de muchos movimientos. Por ejemplo, en el movimiento previo del saque hay una rotación externa, una abducción y una extensión. Entonces eso se llama patrón de apertura, que se va a combinar con la musculatura cruzada del tronco para generar un patrón de cierre contralateral, que el patrón de cierre está formado por movimientos de flexión, rotación interna y aducción, ¿sí? Entonces, esos patrones de movimiento van a generar van a tener una cápsula. ¿Cuál es la articulación fundamental, principal en el movimiento del hombro? El hombro. En el movimiento del brazo es el hombro. Entonces, hay una cápsula en el hombro que va a frenar el movimiento justo en esta etapa, ¿sí? Fíjense, desde la rotación externa voy hacia la rotación interna, al patrón de cierre en forma veloz, en forma potente. Y de acá, fíjense cómo genera el patrón de cierre. Entonces, acá adentro, yo como fisioterapeuta, quiero ver o quiero mostrarles a ustedes que también tratemos de ver lo que pasa dentro de una articulación. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa dentro de esa articulación? La cápsula que rodea la glena y la cabeza humeral, el hombro, la sostiene en el final del movimiento. Pero pensemos esto, ¿cuántas veces en forma veloz, explosiva, el tenista genera smash y genera saque, genera movimientos por encima con el codo por encima de la cabeza en un partido o en un entrenamiento diario? ¿Y a qué velocidad? Bueno, esto no es gratis, como dije al principio. La cápsula se fatiga por tener movimientos excesivos. Miren, vamos al ejemplo contrario, extremo. Un trabajador de 30 años de oficina que trabaja en una computadora con el mouse, con la computadora de frente, y jamás durante 12 horas por día levanta los codos por encima de los hombros, ¿no? Porque no hace este esfuerzo. Trabaja acá, después se sube al auto, maneja, se baja del auto, llega a casa, come y se va a dormir. O sea, este movimiento, pasar los codos por encima de la cabeza como hace el tenista, no lo hace nunca. Bueno, eso también es malo, porque la cápsula, al no tener, ¿sí? al no tener movimientos amplios, también se va endureciendo. Entonces también se lesionan por no uso un hombro. Bueno, pero acá en el tenis se lesionan diferente, ¿no? Pero se lesionan. En el tenis, la lesión es por sobreuso, es porque generamos patrones de sobrecarga. Entonces la cápsula frena todo el tiempo un movimiento extremo y veloz, movimiento extremo y veloz. Ojo, los entrenadores, es importante, no siempre se tiene o se debe entrenar al máximo de la velocidad igual a la generada en un partido, porque la estructura también va a sobrecargarse. ¿Sí? Esto depende de las etapas. ¿Qué pasa con esta cápsula? ¿Qué dice acá?
está llena de neuronas propioceptivas. ¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad que yo tengo de sentir el movimiento, ¿sí? Yo si cierro los ojos, yo sé que estoy cerrando y abriendo la mano, la siento. Yo sé que apoyo mi pierna, apoyo un pie, giro, bueno, por mi capacidad propioceptiva. Los propioceptores, estos sensores fundamentales para generar movimiento y respuestas en el movimiento, respuesta del movimiento, están en forma muy amplia en los ligamentos, en las cápsulas, y en los tendones y en los músculos. Bueno, si una cápsula se fatiga, ¿qué pasa? Miren, el sobreuso resulta en la fatiga y la pérdida del control motor en el patrón de movimiento. A ver, esa frase. Si vos sobreusás la cápsula en velocidad y en gesto deportivo, la cápsula se va a retraer, va a perder neuronas propioceptivas, va a generar una articulación más espesa, más comprimida, y el control motor, que nosotros necesitamos sentir para mover. Primero siento, después genero una respuesta motriz. Cuando el hombro del tenista es un hombro, si ustedes le sacan la remera a un tenista y vemos la espalda por detrás, siempre va a haber un hombro más bajo y uno más alto. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el que está mal? ¿El que subió o el que bajó? Bueno, el que bajó, porque el hombro dominante baja porque se enrosca en forma vertical y en forma transversal. No me voy a meter en hablar de la cantidad de músculos responsables de eso porque no involucra la clase, pero pensemos que el hombro se va enroscando y va descendiendo. Entonces, el que está mal es el que bajó, es el que está descendido y enroscado. Esa cápsula está enroscada, está en una posición que no tiene que estar y pierde sensibilidad. Entonces el hombro pierde control motor. Entonces el tenista sigue sacando a 200 kilómetros por hora, sigue generando cientos de saques por día, pero ya lo hace más con un esfuerzo del omóplato. Después lo hace con un esfuerzo de las lumbares. Entonces el movimiento empieza a hacerse cada vez peor y más lesional. Está lleno en el tenis, lleno de lumbalgia por sobrecarga, por la patología está en el hombro, lleno, generan el remate del tenis con las lumbares, porque el hombro no da más. ¿Sí? Pero después se van a tratar, le ponen ultrasonido, magneto y descanso y reposo, medicación en las lumbares, un masajito en las lumbares, aguanta 2, 3 semanas más, sigue y con el hombro igual, sin control motor, enroscado. ¿Por qué? Porque tiene un patrón de sobrecarga y la causa está en el hombro y no en las lumbares. Y así está lleno de ejemplos en el cuerpo humano. Por eso es tan importante el seguimiento, es tan importante conocer qué pasa cuando mi alumno remata cientos de veces por día, por semana, por mes, por año. ¿Qué pasa? Bueno, esto pasa, ¿sí? Entonces, una articulación con estructuras capsulares y ligamentosas estiradas comienza a perder relaciones óptimas de trabajo. Perfecto. Seguimos. Bien. Es importante entender, ven como yo trato siempre de comparar distintos tenistas, ¿sí? Distintos tenistas, pero los mismos gestos. Entonces hay cosas que se repiten que no puedo evitar porque es la especificidad de este deporte. ¿Hasta dónde me conviene en el entrenamiento físico, el entrenamiento músculo por músculo, el entrenamiento analítico? Yo puedo fortalecer para que estos tenistas tengan fuerza en el cuádriceps y poder desplazarse, poder usar el cuádriceps para propulsar, para frenar, para saltar, para cambiar de dirección. ¿Hasta dónde lo puedo entrenar analíticamente? Por ejemplo, en un sillón de cuádriceps. ¿Me sirve o no me sirve? Estructuralmente, sí, te va a servir. Vas a formar estructura local en el cuádriceps, jugando con lo isométrico, con lo isotónico, con lo concéntrico, con lo excéntrico. Pero el paciente
la cadena cinemática del tren inferior en el tenis genera fuerza sobre el piso y contra el piso. Entonces, esto, cuando la pierna está contra el piso, se llama movimiento en cadena cerrada. El cuádriceps está haciendo una fuerza concéntrica y el isquio una fuerza excéntrica de frenado. Los tibiales están haciendo una fuerza de frenado contra el pie. En la cadena cerrada hay una fuerza global de los músculos del tren inferior. Bueno, si vos querés entrenar la funcionabilidad, tenés que entrenar en cadena cerrada para entrenar la propulsión y la amortiguación del tren inferior. Con la camilla de cuádriceps, con la camilla de isquios, con la máquina de aductores, vas a entrenar músculo por músculo. O sea, ¿para qué querés tanta potencia en un músculo si siempre además necesitas el control de su agonista? Entonces, si vos entrenas mucho volumen concéntrico en el cuádriceps en forma analítica, ¿cómo vas a hacer para que el isquio después no se desgarre cuando tengas que frenar? Porque acá el isquio está haciendo una fuerza de frenado para controlar el patinaje, ¿sí? El desplazamiento del tenista. Entonces, pensemos en global, no es solo músculo por músculo, porque nosotros entrenamos en patrones de movimiento. Y con este ejemplo lo quiero decir mejor. Fíjense acá como el tenista, tengo una clase entera de desgarro abdominal en el tenis, es una lesión muy frecuente en el tenis, específicamente también se da en el vóley, a veces en el golf, muy pocas veces, casi nunca en el fútbol, pero es una lesión muy específica del tenis, el desgarro abdominal en el tenis. Entonces, por el saque. En la fase final del saque, acá, Gianluigi Quincy está usando la musculatura abdominal para generar la flexión de su tronco. Bien, pero ¿hasta dónde me conviene? Entonces, ¿necesito fuerza en el abdomen? Bueno, obvio, sí. Pero ¿hasta dónde me conviene entrenar ese abdominal concéntrico? Ojo, porque en el tenis vos ya tenés el patrón cruzado en flexión abdominal y lo sobreusás constantemente en forma concéntrica. Lo haces en forma excéntrica en la fase previa, pero en una forma más controlada. Y en la fase concéntrica lo haces en forma violenta. Entonces, después vas a ir hasta dónde, cuántas series y cuántas repeticiones le vas a dar para hacer concéntrico de abdominales. ¿Eso te conviene? Por ejemplo, este tipo de ejercicios, ahí voy a sacar el pen, este tipo de ejercicios de flexión de pelvis o flexión de tronco, ¿son útiles para activar la cadena abdominal tanto inferior como superior? Por supuesto. Pero son movimientos analíticos donde voy a concentrar el movimiento isotónico concéntrico, ¿sí? Y no voy a estar, y es un movimiento recto, no es un movimiento cruzado. Entonces, ojo con la sobrecarga de los movimientos que ya la especificidad del tenis te da. Ojo con esta sobrecarga de ejercicios en el gimnasio. Estos ejercicios estos son pacientes míos, por supuesto que utilizamos estos ejercicios, pero tratamos de no sobreutilizar estos patrones porque ya están utilizados en el tenis. Entonces, déficit propioceptivo, ¿sí? Déficit propioceptivo y pérdida del control neuromuscular. Cuando hay patrón de sobrecarga, se da el paciente pierde propiocepción y el movimiento se comienza a entorpecer y a compensar. A medida que la cápsula y ligamentos articulares se vuelven desbalanceados, hay una disfunción progresiva de los mensajes propioceptivos enviados al sistema nervioso. Esto produce un déficit propioceptivo, ¿sí? Es muy importante entender que en el entrenamiento local de sobrecarga tenemos que tener mucho cuidado
y evitar los rangos finales de movimiento. En estos rangos excesivos, una cosa porque yo no quiero que se confundan, el entrenamiento de la musculación, porque a veces esto está bien, es normal, no siempre hay un equipo de trabajo y a veces el coach, el entrenador se tiene que hacer un cargo de mirar qué come, pesarlo, bueno, entrenar esto en el gimnasio, entrenar, entonces se mete en el entrenamiento de la fuerza, en la nutrición, en la psicología, en lo correspondiente a lo técnico-táctico del tenis. O sea, yo entiendo que no siempre hay un equipo en el tenis. Bueno, por eso la idea es que el entrenador conozca que existen estos patrones de sobrecarga y que en el tenis no se debe entrenar igual que alguien que hace musculación. No hay que abrir una revista de fitness y sacar ejercicio de fuerza para el brazo, porque en el fitness se entrena para hipertrofiar. Y en el tenis necesito entrenar para mejorar el rendimiento y mantener el movimiento lo más normal posible. Y desde ahí potenciar, no muscular. Son dos cosas y dos mundos distintos, que está bárbaro el fitness, pero el fitness es para el fitness y el entrenamiento de la fuerza para el tenis es diferente. Pueden haber cosas similares o puede haber cosas que puedo adaptar, ¿sí? Pero tienen que ser diferentes, ¿sí? Bien, entonces, como dijimos, generamos un patrón de lanzamiento en apertura, miren qué rotación externa que tiene el hombro, extensión y abducción, y terminamos, pero esta fase, la fase de apertura, ¿sí? Es una fase más tranquila, no hay una fuerza explosiva, sino que en el patrón de lanzamiento, en el cierre cruzado, cuando el hombro dominante, en este caso que Fede Del Bonis, que es zurdo, el hombro dominante de Fede, va a buscar la cadera derecha contra la cadera derecha, o sea, la cadera contralateral. Ese patrón de apertura y cierre cruzado lo genera cientos de veces en un entrenamiento. Entonces, el hombro dominante busca la cadera contralateral y la cadera contralateral, entonces, pertenece al mismo gesto que en el hombro. El psoas de la cadera lateral se une a la fuerza del pectoral menor del hombro izquierdo usando la fuerza excéntrica de transición de los abdominales cruzados, oblicuo interno derecho y recto recto abdominal derecho. Entonces, ¿me va a servir entrenar los crunch como en el fitness? Y para potenciar analíticamente un músculo, para darle estructura así, no para darle función. Por eso, desde la fisioterapia, desde la kinesiología, previamente a potenciar un músculo, necesitamos trabajar el rango de movimiento normal de una articulación. Si el hombro está enroscado en transversal y verticalmente, ¿sí? Yo necesito simetrizar ese hombro que está descendido, darle fuerza al omóplato y trabajar los rangos analíticamente en la rotación externa, ¿sí? En la extensión y en la abducción, para que luego me vaya a los movimientos de rotación interna y potencia. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en la cadera de un futbolista. La cadera del futbolista se sobrecarga en rotación interna por pegarle a la pelota. Y cada vez va perdiendo, si ustedes ven una cirugía muy común en estos deportistas que sobreusan la cadera, a los 35, 40, 45, 50 años, se tienen que cambiar prótesis de cadera por el sobreuso y el gran desgaste que hubo en la actividad deportiva y también por no haber trabajado esos patrones de sobrecarga. ¿Se entiende? Miren acá, miren la rotación interna, o sea, la cápsula del hombro está en rotación interna excesiva, tratando de frenar esa rotación interna excesiva, ¿sí? Esto genera ese sobreuso. Entonces, al tener rotación interna excesiva en velocidad, ¿qué va perdiendo el paciente? Cada vez va perdiendo la rotación externa.
¿entienden? Porque sobreuso la interna en velocidad. Entonces el paciente, esa rotación externa que va perdiendo con los meses y con los años, al no trabajarla nunca, ¿sí? En prevención, esa rotación externa la va a compensar con una extensión de tronco. Primero con la escápula, después con el dorso y después con los lumbares, hasta que se le va generando toda una cadena lesional por tener un patrón de sobrecarga que nunca trabajó para cambiar. ¿Sí? Miren esto, puse esta foto de un jugador de fútbol porque quería poner este ejemplo que nos sirve para el tenis. ¿Sí? Fíjense lo que dice este artículo científico. Los jugadores expertos usan un mayor rango, expertos en la traducción en general es los jugadores profesionales, los jugadores que se dedican al deporte todos los días, ¿no? Los jugadores expertos usan un mayor rango de movimiento de cadera y brazo, lo que permite crear velocidades mayores de pelota sin gastar tanta energía adicional. ¿Ven? Como los movimientos se generan en patrones cruzados, ¿sí? En este caso, acá la cadera y el hombro en la apertura, en el movimiento previo al remate, se separan y en el movimiento siguiente, en la cadena cruzada, se van a unir en velocidad. Entonces, ¿sí? En el tenis pasa lo mismo, el tenista necesita globalidad, necesita apertura y necesita rango de movimiento. No hay que ser musculoso para pegarle como Djokovic tan fuerte en un saque. No, necesitas rango de movimiento y obviamente un gran trabajo de fibras y mantención de las fibras explosivas. Pero el rango de movimiento no se negocia. Cuando negociamos el rango de movimiento, cuando no lo trabajamos, cuando no le damos importancia porque no le duele nada, a los 2, 3 años ya aparece con el pulgar que pierde la extensión. Entonces va cambiando el grip. Cada vez lo va apretando más porque pierde. ¿Saben la cantidad de lesiones de ligamentos triangulares, de muñeca, de codo y de hombro que hay? Porque el dedo gordo de la mano no puede, al tener tanta presión en el grip, se sobrecarga, se sobreusa, le crece este músculo, se hipertrofia, es normal, pero eso, como nadie nunca lo hicieron trabajar, ¿sí? O el fisioterapeuta no te lo ofreció trabajar, o el tenista no lo quiso trabajar, o porque no dolió, eso genera cada vez un déficit propioceptivo porque el dedo se mueve cada vez menos, lo mismo que pasaba en el hombro. Eso te hace apretar más la raqueta con la muñeca, te cuesta más el grip, y eso genera más tendinitis y codo de tenista. ¿Ven cómo todo tiene esta explicación? Los patrones de sobrecarga existen y mucho en el tenis. Entonces, la rigidez articular, ¿sí? Una articulación rígida, la del dedo, la del hombro, por hiperfunción, por rotación interna, por hiperprensión de grupos musculares hegemónicos. O sea, las articulaciones se ponen rígidas porque hay músculos que siempre están sobretrabajando. Inhibe los patrones creando compensaciones y descoordinaciones del gesto. ¿Ven? Como estos dos pacientes acá en la camilla los puse para evaluar la capacidad que tienen de rotar las caderas. ¿Y qué pasa? Las caderas dominantes ambas caderas dominantes tienen pérdida de la rotación. Bueno, esto es una simetría muy notoria. Si esto puede ser indoloro, que el paciente no le duela, claro, la mayoría de las veces esto no le duele cuando viene una lesión, pero la lesión viene por no trabajar estas asimetrías a tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense en estos movimientos de sobrecarga, fíjense cómo esta inclinación del tronco en el tenis es recontra sobreusada. Bueno, que sea sobreusado no quiere decir que sea amigable. Hay que entenderla, hay que mirarla, segmento por segmento tenemos que saber cuáles son los patrones de sobrecarga y trabajar sobre ellos, ¿sí? La evaluación constante, como dije, constante como se pueda. Una vez por año, una vez cada 6 meses, una vez por semana, una vez cada 3 meses. Depende del equipo, las posibilidades, pero la evaluación
es fundamental la evaluación del fisioterapeuta para buscar patrones de sobrecarga, es muy importante. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve saber de esto, de los patrones de sobrecarga? Para garantizar el movimiento. Garantizar el movimiento es primario para el control motor. Si no tengo buen rango de movilidad, entrenarla con sobrecarga va a terminar siendo negativo. ¿Sí? Entonces, las posturas de sobreentrenamiento, las posturas por sobreuso y las posturas por lesión son, digamos, los objetivos hacia donde tengo que trabajar. Fíjense entonces, es muy importante para el control motor, ¿qué necesito? Ejecutar movimientos accesorios. ¿Qué son los movimientos accesorios? Que el hombro pueda rotar externo, que el hombro pueda comprimir el omóplato, activar el serrato, todos estos movimientos que uno cuando hace fitness no entrena. Tener fuerza para el tenis no quiere decir que tengas que hacer bíceps, tríceps, deltoides. No alcanza, pero ni para nada. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, fundamental, evaluar y trabajar las rotaciones en forma pasivo-activas, ¿sí? Y mantener los movimientos normales de una articulación. ¿Para qué? Para que después el preparador físico pueda potenciar esta musculatura y que el entrenador pueda tener, un tenista, pueda tener un físico que soporte las cientos de veces de repetición de mismos gestos deportivos diariamente. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Espero servirles de ayuda y les dejo mis datos por cualquier cosa. Un abrazo grande. Gracias.